El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. En esta noche yo quería compartir con ustedes algo como de continuación de lo que estuvimos hablando hace 2 meses atrás cuando me tocó predicar también. Quiero hacer un brevísimo repaso introductorio para los que no estuvieron aquella vez. Para los que se acuerdan, estuvimos hablando acerca de, algunos consejos que están en la palabra del Señor, dados por el propio Señor Jesús para nosotros, para lo que queremos dejar de ser simples creyentes en Dios, para ser discípulos de Jesús, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Todo el mundo cree en Dios, yo me animaría a decir que el propio diablo cree en Dios, pero no todos son discípulos de Jesucristo, es decir, no todos son cristianos, o sea, seguidores del Señor. Y estuvimos hablando un poco acerca de la prudencia, acerca de ser pacientes, acerca de no ser impulsivos, acerca de lo importante de la planificación en la vida, y lo hicimos en base a estos versículos que vamos a ver ahora, que están en Lucas capítulo 14, versículo 28. Vayan practicando la paciencia que ya van a llegar. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Este pasaje nos está hablando básicamente de dos cosas, ¿no? La primera son los proyectos de la vida, los negocios. Está representado en esta figura de este hombre que quiso empezar a construir una torre y no le dio para terminar. Y luego, lo otro, habla de las causas, ¿verdad? Porque este rey que sale a la guerra contra otro rey puede ser para nosotros una figura de cuando nosotros abrazamos alguna causa social, una causa política, una causa ambiental, cuando nos embanderamos con algo y salimos a la guerra para defender eso. Bueno, ese pasaje se refiere a eso, ¿sí? Y habíamos comentado algo acerca de lo importante que es planificar, ¿sí? Yo, por ejemplo, a la hora de poner un negocio, yo, por ejemplo, en la esquina de casa, a la vuelta, tengo un local que está sin alquilar hace mucho tiempo. Ahí había una farmacia y después había un local de comida congelada y se fundieron todos, ¿no? Y está libre ahí, se me ocurre que tengo ganas de poner un negocio y lo voy a alquilar. Lo voy a alquilar, no sé, se me ocurre que para homenajear a cumpleaños. ¿Qué cumpleaños hoy? Fernando, así que vamos por una carnicería, ¿no? Vamos a por una carnicería y tal. Y porque sí, me meto en el negocio sin planificar nada, sin sentarme a calcular a ver si el negocio puede desarrollarse, y lo más probable es que me vaya a ir mal. Y que otros me vean y me digan: no, mirá, te fue mal. Como los que veían al que hizo la torre y se hacían burla de él, diciendo: mirá, no pudo terminar. Ahora, lo más grave de esto es que yo, antes de poner la carnicería y a la vuelta de casa, sabiendo que tengo una 2 cuadras, otra media cuadra, y que encima tengo un supermercado grande con una carnicería adentro, bueno, les dije a todos ustedes que iba a poner el negocio en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que iba a ser un negocio para el reino del Señor, y que yo iba a traer las ganancias acá, y que yo tenía mucha fe, y todos ustedes estaban orando por mí, me estaban respaldando, y estaban haciendo guerra, y yo estaba haciendo oración, impresionante, y me fundí igual. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la fe en todo esto? Porque yo me metí en el negocio sin calcular nada, pero porque yo estaba muy confiado en que Dios me iba a ayudar, y así se lo dije a todo el mundo, y todo el mundo me admiraba la confianza que tenía, y me fue mal. ¿Y dónde juega la fe en esto? ¿Por qué no me fue bien? Si yo creía que Dios me iba a ayudar. Bueno, porque la fe, mis hermanos, no es un comodín. La fe no es esa carta que yo tengo guardada por si me va mal, y entonces la saco para que me haga zafar de haber hecho todo mal. La fe no es el 2 de la muestra, ese que uno tiene cuando está jugando al truco, y que por más que uno pueda jugar espantosamente mal la ronda, probablemente gane porque tiene el 2 de la muestra. Ustedes saben que en el truco, cuando se juegan parejas, uno trata de decirle al otro, que es mi pareja, qué cartas tengo, como para diseñar la estrategia del juego, ¿no?
para que los otros no vean, uno se tapa y hace ciertas señas con las cejas, con los labios, con la nariz. Y cuando tenemos el 2 de la muestra no nos tapamos, levantamos las cejas así, mostrando a todo el mundo que tengo el 2 de la muestra, como para que sepan. Pero la fe no es el 2 de la muestra, no es el comodín. La fe es lo que necesitamos para que nos vaya bien haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Te pregunto una persona que no tiene fe en el Señor, pero que planifica, que hace todo bien, que hace todo perfecto, que estudió para esto y puso un negocio, que termina haciendo mal también. Porque el fracaso es una cosa que puede ocurrir a cualquiera. Pero la fe es cuando yo hago todo bien, como me lo enseñó mi Señor en su palabra, cuando yo sigo todos los pasos, la fe es lo que necesito para que me vaya bien al final, para que al final el negocio o el proyecto salga, para que al final todo se cumpla. No es un comodín, no es un salvaconducto, algo para hacerme zafar, habiendo hecho yo todo mal. Porque el riesgo que corremos ahí es que después la gente no solo se burla de nosotros, sino que se burla también de nuestra fe. Porque nosotros dijimos que nos iba a ir bárbaro en el nombre del Señor, y los demás van a decir, entonces el Señor nos ayuda. Entonces, cuando no hacemos las cosas correctamente, no solo ponemos en riesgo nuestra reputación, sino también la de nuestro Señor. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el proyecto más importante en la vida de todos nosotros? Yo pienso el proyecto más importante en la vida de una persona, el matrimonio. Me parece que es el proyecto más importante de todos, es la causa más importante de todas las que podamos encarar. Si vos fracasás en los negocios, si a vos nunca te fue bien en tu carrera, nunca llegaste a recibirte de nada, nunca te llegaste a comprar la casa propia, nunca tuviste un auto, pero al final de tu vida terminás con la misma mujer con la que empezaste, o con el mismo hombre con el que empezaste, yo te puedo decir que sos un héroe. Sos un héroe en medio de esta sociedad que ha dejado relegado la primera institución que Dios creó en la tierra, que es el matrimonio, a un segundo plano, a algo sin relevancia. Es más importante obtener otros objetivos más materiales que si estoy con mi esposa o no, y bueno, y si no da, la cambio por otro, no, nunca más me meto en esto, ya aprendí. Pero el proyecto más importante que tenemos es el matrimonio. ¿Y quién nos dijo a nosotros, quién nos vino a enseñar a nosotros que podemos decidir el matrimonio en función de, bueno, me hace tan feliz y me hace sentir noticia en el estómago y es tan linda y bueno, está, y nos vamos a casar y el amor va a poder con todo? Es una gran mentira. El matrimonio, que es tu proyecto más importante, también lo tenés que planificar. Porque no vaya a ser que encares el matrimonio así nomás a la ligera, como, ay, yo lo amo, él me ama, sí, no sé qué, vamos a vencer todos juntos y de pronto no puedes terminar de construir la torre. Es decir, que todo lo que el Señor nos enseña en su palabra se aplica para todo en la vida. Ya vimos, se aplica para un negocio, se aplica para la vida personal, se aplica para todo lo que vamos a encarar. Y les quiero dejar una frase que dice así: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. ¿Sí? Proverbio persa. En realidad yo puse paciencia en Google y salió eso, que dice que es un proverbio persa. Yo no sé si es persa, capaz que es de otro lado. Hago la aclaración porque hoy en día con Google nos parecemos todos muy cultos, ¿no? Pero yo les avisé. Así que lo que necesitamos aprender, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, es que esperar es una virtud. Esperar es algo bueno. Y en este mundo de hoy nadie nos enseña que esperar es algo bueno, al contrario. En este mundo de hoy todos nos enseñan que, ¿cómo puede ser que estés esperando? ¿Cómo puede ser que no te apures? Por ejemplo, cuanto más rápido hagas las cosas, más crack sos. ¿Cómo puede ser posible que tengas 18 años y que seas virgen? Sos un loser. El mundo nos llena de eso todo el tiempo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un amigo, que voy a contar una anécdota, que hasta ahora vive con los padres, pero se cansó de vivir con los padres y se quería independizar, se quería vivir solo. Entonces me comentó que, bueno, él ya estaba trabajando, ya tiene una edad que, bueno, está bien, está estudiando y trabajando, tenía su ingreso, y quería vivir solo. Bueno, ¿qué estás buscando? Bueno, un ambiente para mí está bien, voy a ser solo, bueno. Me imagino que lo vas a buscar cerca de tu trabajo, sí, está bien, para ahorrarme transporte, bien. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? No tengo idea, nunca salí a alquilar, no tengo idea de precio, no sé. Bueno, vamos a empezar a buscar. Vamos a buscar. Bueno, bien, llegó un número. Digo, bueno, ahora lo que tenés que hacer es esperar. Tranquilo, en la casa de tus padres, algunos meses, ahorrándote la plata de ese alquiler, a ver si tu presupuesto realmente va
aguantar eso, ¿no? Porque hoy en día no tenés ningún compromiso y te pensás que podés conquistar el mundo. Bueno, me hizo caso, todavía está esperando y le está juntando una cosa bien. Lo que no llegué a tiempo fue decirle que no se apure en comprar los muebles, ¿no? Porque él tiene un balcón en la casa, en el fondo de la casa del padre, entonces compró heladera, microondas, cocina, lavarropa, compró un sillón, una mesa, me mostró, está todo encajonado, está todo divino, está muy contento, está muy ilusionado, pero cuando estrene la heladera se le habrá acabado la garantía. Entonces, donde tenga un problema al mes de estrenar la heladera, va a tener que gastar en otra heladera. Entonces se apuró y le fue mal. ¿Quién salió beneficiado con el apuro? ¿Quién sale siempre beneficiado con los apuros de la vida? El que vende, el comercio. Porque el tipo compró apurado y cuando lo vaya a estrenar se le va a romper. Y entonces va a tener que comprar otra, en lugar de ser ejecutor una garantía. Por impulsivo que era, porque el hombre cuando resolvió que quería mudarse y no aguantaba más con los padres, no quería esperar más, salió a comprarle todo. Y hacer todo al revés de la carreta, porque en realidad uno primero encuentra la casa a la que se va a ir a vivir y después ve que muebles entran en esa casa, ¿no? Ahora va a tener una casa que entre los muebles que ya compró. Un lío enorme. Fíjense en los siguientes dos versículos que le voy a dejar acá, que están en Proverbios, y dicen: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, ese que es desesperado, ese que es alocado, de cierto va a la pobreza. Es medio duro esto, pero está la Nueva Versión Internacional que lo pone un poquito más claro. Es el mismo versículo y dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva, un versículo muy conocido seguramente por todos ustedes, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Ahí la palabra todo, que es la palabra más importante del versículo, en el original, que yo no me acuerdo bien en qué idioma está escrito, significa todo. Todo es todo. El gran problema que nosotros tenemos a veces es que creemos que algunas cosas no van a llegar, entonces las queremos adelantar, porque no nos va a dar tiempo para hacerlo. Pero la palabra del Señor dice: todo tiene su tiempo. Va en nosotros creer que todo va a tener su tiempo y va a venir. Y después, ustedes conocen el pasaje, empieza a decir: tiene tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de... Se los voy a ahorrar porque es bastante largo, pero vamos a ir al versículo 11, que dice, hablando de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, Dios cuando hace las cosas, en el momento en que se le ocurre que tiene que hacer las cosas, son hermosas. ¿Sí? Por lo tanto, las cosas buenas podrían dejar de ser buenas si ocurren fuera o antes del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Es bueno tener hijos? Me dormiste con la diapositiva. Sigue dormido. No, la siguiente. No, antes. No te pasaste. Otra para atrás. ¿Ves? Las cosas buenas podrían no ser si ocurren fuera de tiempo. Bueno, les decía, ¿tener hijos es bueno? ¿A los 14? No. ¿Por qué no? Un hijo es una bendición. Al final del tiempo un hijo es una bendición, venga como haya venido. Pero si te dan la noticia de que quedaste embarazada a los 14, va a ser un problema, no el niño, la circunstancia, la situación. Entonces tener hijos es bueno, pero antes de tiempo puede no resultar ser muy bueno, tener que dejar de trabajar, para empezar, pronto hay que dejar de estudiar, para empezar a trabajar, para bancar el tiempo que viene. Eso si tuviste suerte de que el que te embarazó no se haya retomado los vientres, ¿no? Si se quedó, también tiene que dejar de estudiar para trabajar. Van a estar condenados a vivir los siguientes 20 años de su vida con empleos mal remunerados porque no terminaron de estudiar, pero conseguir cualquier cosa para trabajar. Entonces, realmente por querer apurar el tiempo y por querer hacer cosas que son para luego, terminaste con un problema. Hay un problema en Uruguay que es muy grave, es el embarazo adolescente. Hace poco se estuvo hablando en la prensa una gran preocupación que hay a nivel de las autoridades porque hay un elevadísimo grado de embarazo adolescente. Me acuerdo que yo estaba conversando con una compañera de trabajo acerca de este tema y me decía: bueno, ¿vos qué ofrecés como solución para evitar el embarazo adolescente? Y digo: bueno, sacando de lado algunos casos muy dramáticos de abuso y cosas que no me gustaría opinar porque son delicadas, me parece que la mejor solución para el embarazo adolescente es que el adolescente no tenga intimidad. Ahí no va a quedar embarazado. Pero, claro, ¿quién se anima hoy a decirlo o a inculcarlo a nuestros jóvenes chicos? Esperar es bueno, apurarse es malo. Todo tiene su tiempo. Entonces, claro, como de todas formas nuestros adolescentes y
igual van a tener intimidad, vamos a darles todos los profilácticos posibles para que traten de cuidarse así. Hace poco salió una aplicación de celular del Ministerio de Salud Pública que se llama El Gurú del Sexo. Es decir, la propia aplicación ya te invita, ¿no? Con el nombre. Está muy bien, yo la tengo, la bajé para ver cómo está muy bien, explica bastante cosas, da mucha información, la verdad que está muy bien hecha. Y me enteré de un dato que me dejó pasmado. Yo no sabía, pero los adolescentes tienen derecho, a través del Sistema Integrado de Salud, a 180 profilácticos por año. Es decir, que si el año tiene 360 días, estamos hablando de un profiláctico cada 2 días, ¿no? O sea que tienen una intimidad ya por medio, es una cosa envidiable. Lo de los adolescentes en nuestro país, claro. A ver, ¿casarse bueno? Nadie dijo nada. ¿Cuántos están felizmente solteros acá? O sea que los solteros están tristes, ¿no? Bueno, yo les voy a contar un poco cómo viene la mano con el matrimonio. Había un tipo que fue al doctor y estaba bastante mal y el doctor le dijo, bueno, mire, caballero, a usted le quedan 6 meses de vida. Ay, doctor, qué noticia. ¿Qué me recomienda? Le recomiendo que se case. Y el matrimonio me va a salvar, ¿no? Pero le van a hacer, los 6 meses se le van a hacer eternos. Así que después no digan que no les avise a los que están solteros. Pero casarse es bueno, pero a los 14 años de pronto capaz que es medio temprano para casarse. De modo que las cosas buenas, fuera de tiempo, a las apuradas, no resultan tan buenas. Y el siguiente versículo que tenemos dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, lo que el Señor nos está asegurando acá en su palabra es que en algún momento todos vamos a tener alguna oportunidad para lo que deseamos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. El tema es que tengamos nosotros fe de creer que realmente tiempo y ocasión nos van a acontecer y no creer que la vida se me está yendo y no he podido hacer ciertas cosas y nunca las voy a poder hacer. Si creemos así, probablemente así ocurra, pero si creemos en la palabra del Señor, que dice que tiempo y ocasión acontecen a todos, pues nos va a tener que ir bien. Yo tengo un amigo, no lo voy a nombrar, pero que le gustaban las motos. Y con muy buen tino, con muy buen razonamiento, dijo, yo de joven no me voy a comprar moto porque me puedo matar. Voy a esperar a ser adulto y ser responsable. Esperó a ser adulto, a ser responsable, después de que cumplió 50 años se compró su primera moto. Y ahora está muy contento, muy feliz, maneja muy responsablemente su moto. Y me pareció un ejemplo para destacar, porque en realidad podía haber dicho, no me la compro ahora que tengo 20, porque no sé, voy a estar unos años, lo voy a disfrutar y me hubiera terminado contra una columna, ¿no? Pero el hombre la hizo bien, y ahora el tipo, maduramente y responsable, disfruta de su moto, y tiempo y ocasión le aconteció, le llegó, tuvo su oportunidad, no fue que por no haber tenido moto a los 20 o a los 30 para ponerle una. Bueno, eso fue un ejemplo para que ustedes les quede. Pero ahora vamos a ver el personaje bíblico que yo quiero invocar esta tarde para ejemplificar ya con alguna digamos, circunstancia de la vida un poco más seria, más aplicable, que es el rey David. Acá tenemos 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Yo le voy a hacer corta la historia, pero yo le recomendaría que usted se tome su tiempo para leer todo el libro de Samuel. Todo el libro de Samuel viene con la historia de Saúl, después del rey David, y está bueno que usted lo lea directamente la Biblia, porque estaría bueno que no se quede solo con lo que yo le voy a decir que dice la Biblia, que usted vaya y lo lea también, porque a veces también cuando uno lo lee saca otras cosas. Este par de versículos dicen así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ustedes saben que el rey David era un joven que había sido designado por el profeta de turno para sustituir al rey que estaba vigente todavía. ¿Sí? Era un muchacho bien, de muy buen comportamiento, que dice la Biblia que tenía un corazón como el de Dios, y fue el que le salvó la vida a Saúl y a todo el pueblo de Israel cuando mató a Goliat, porque no solo David mató a Goliat, le salvó la vida a todo su pueblo, porque iban a quedar todos exterminados. Después de ese acontecimiento donde David le salva la vida a Goliat, Saúl lo nombra general de una cierta cantidad de soldados, y David comanda expediciones militares,
tiene varias batallas, se las gana todas, y ya se estaba haciendo muy famoso David, pero era tan correcto David que no se le subía la fama a la cabeza. La Biblia nos dice que aún con toda la fama que él ya tenía a esta altura del pasaje, se comportaba muy prudentemente. El único problema que tenía David para acceder a lo que le correspondía, que era el trono, era que estaba el otro vivo, y el otro no se quería bajar. Pero así todo, David nunca se atrevió a insinuar absolutamente nada, a generar ninguna, digamos, boicot contra el rey. Todo lo contrario, se comportaba como debe comportarse un súbdito de un rey. Servía lealmente a su rey. Y pedía una razón para que Saúl tuviera temor de David, pero sin embargo lo tenía, porque Saúl era un tipo bastante inseguro. Entonces, en un momento, Saúl busca la manera de matar a David. Y David termina escapando. A partir de ahí, David pasa a vivir en la clandestinidad. David tiene que vivir escondido en cuevas, escapando de Saúl, que lo empieza a buscar con todo el ejército de Israel. No contento con esto, Saúl va a buscar a la familia de David, a su padre y a sus hermanos, de tal forma que la Biblia nos cuenta que su padre y sus hermanos se van a buscar a David para que los ayude, y David los exilia, los manda fuera del país, a otro lugar, y les dice que lo cuidan por favor hasta que yo vea que va a ser Dios de mi vida, y después los voy a buscar. David se junta con 600 hombres, todos endeudados, amargados, todo de lo más despreciable que había, pero que van a juntarse a David porque era el único que podía defenderlo. Y David, conforme ahí un pequeño ejército, se daba la situación bastante torpe de que David tenía que pelear para liberar ciertas ciudades de los enemigos, en lugar de que fuera Saúl con el ejército. Y Saúl con el ejército iba después, pero para buscar a David, cuando le decían, che, mirá que David rescató otra ciudad, y allá iba él a buscar a David. Y en una ocasión se encuentran David y Saúl. En un momento donde Saúl se detiene porque tiene necesidad de ir al baño, se mete en una cueva, cuando está haciendo lo segundo, aparece David por atrás y le corta el borde del manto. Y después cuando salen de la cueva, David le grita y le dice al rey, mirá, tengo el borde de tu manto, también podría tener tu cabeza en mi mano, pero yo no te maté, porque yo no tengo ninguna intención de matarte. Jamás tocaría a mi rey, que también es ungido del Señor. Entonces, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saúl le responde, bueno, está bien, tenés razón, mal yo, no te persigo más. Y se va. Pasa un tiempo, y de vuelta Saúl sale con todo su ejército, Saúl y el general de su ejército, que se llamaba Abner, y van a buscar a David, y llegan a una locación donde tienen que acampar y pasar la noche. Y la Biblia nos cuenta que Dios mandó un sueño muy profundo al campamento de Saúl, o sea que estaban todos dormidos profundamente. Y allí entra David al campamento, nadie se da cuenta que entra David al campamento. Entra a la carpa del rey, el rey había clavado la lanza en el piso y se había acostado al lado con un cántaro de agua, como hacemos todos nosotros, llevamos el vasito de agua a la mesa de Dios. Y David le manda a uno de sus colaboradores que saque la lanza, saque el agua y se fuera. Afuera del campamento empieza a gritar David. Dice, estaba durmiendo el rey y el general del rey que tiene que cuidar al rey, y yo entré y le saqué la lanza y le saqué el cántaro, le podía haber clavado la lanza en el cuello, pero no lo hice porque yo no quiero matar al rey, y yo no tocaría nunca el ungido del rey, porque el rey me persigue. El rey se despierta, se escucha, se levanta y le dice, tenés razón David, mal yo, no te persigo más. Y cada uno se va por su lado. Y llegado a ese punto, pasa esto que está acá. Primera de Samuel 27:1. Y dijo luego David en su corazón, o sea, lo pensó para adentro, dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, y cada uno con su familia, o sea, 2000 personas aproximadamente. David con sus dos mujeres, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la noticia, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Ahora yo quiero invitarte a que tú reflexiones acerca de la vida de David. ¿Qué hizo mal David para tener que irse a la clandestinidad y después tener que irse al exilio? ¿Cuál fue el pecado de David? Ninguno. David hacía todo bien y encima estaba honrando y sirviendo bien a su rey. Es por causa del llamado que Dios le da a David
que se ganó un enemigo gratuitamente, que lo empieza a perseguir. Ahora, pensá en tu propia vida y pensá cuántas veces has pasado por situaciones en las cuales te preguntás, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué tengo que estar bajo estas circunstancias? Ahora volví a pensar en David. Pensá que David ya había sido ungido para ser rey. Él no tenía por qué andar escapándose en cuevas. Tampoco tenía por qué andar viviendo en el extranjero. Él tendría que estar sentado en el palacio, en el trono, con servidores que lo sirvieran, viviendo con comodidades y no en cuevas. Sin embargo, David no podía tocar a Saúl. Ahora, ¿cuántas veces David se habrá sentido tentado de decir, más sí, yo lo mato a Saúl y voy a ir al palacio una vez, muchachos, no aguanto más esto, a ver si me siguen, vamos a aprovechar? Que de hecho lo pensó, porque en la ocasión en la que le cortó el borde del manto, que yo le conté recién, David le dice que David se turbó, se sintió culpable, se sintió muy mal por haberle cortado el manto al rey. David en algún momento pensó, yo de esto tengo que salir una vez, y sin embargo no lo hacía. Vos pensás entonces situaciones de tu vida donde te preguntás, ¿qué hiciste para estar ahí? ¿Por qué te está pasando esto? Y pensá, y situaciones en las cuales seguramente pensás, yo no merezco estar acá, yo no tengo por qué estar acá. Yo podría resolver esto fácilmente con alguna mala acción. Porque David necesitaba cometer solamente un mal acto para acceder a lo que ya era de él, que era matar al rey. Incluso los servidores de David le decían a David, David, Dios puso a Saúl en tu mano. Dale, hermano, matalo. Si Dios te lo puso, te lo dejó regalar, te lo envolvió, hasta con demonios, cortale la cabeza. Y David insistía que no, y que esa no era la manera de resolverlo. A David no le quedó otra que esperar, porque el único que podía resolver el caso de David era solamente Dios. Era esperar a que Saúl, o abdicara del trono, muriera. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando a través de situaciones en las cuales o hacemos un mal acto para resolverlas, o tenemos que esperar a que Dios las resuelva? ¿Y qué postura vamos a tomar ahí? Pongamos ejemplo. Cónyuge no aguanta más a esposa, a esposo, yo me voy, me las tomo, esto, ya está, ya estoy cansado de aguantar esto, no tengo por qué soportar esto, me voy, te mando la pensión, y luego me vienen contra velas. O hijos que no aguantan más a los padres, no aguantan las normas que me ponen, me tienen cansado, yo me laburo, voy a ir de casa, no te aguanto más. Padres que tienen hijos problemáticos, no los aguanto más, me voy a echar de casa, ya es grande, que se consiga su laburo, me voy a ir yo, no lo banco más. Comerciante, no aguanto más el Estado que te asfixia con los impuestos, esto yo lo vendo sin factura y no pago más el impuesto, chao. Siempre tenemos una vía por izquierda, una vía por de negro, un mal acto para salir de la situación que nos está asfixiando. Y ahora piensen en lo que Dios hizo con David mientras estuvo en esa situación. Porque yo he notado algunas cosas, que por ejemplo David pasó por las mismas pruebas que pasó el rey Saúl, pero antes de llegar al trono. Y salvó las pruebas antes de llegar al trono. Era muy obvio que lo que Dios estaba haciendo era formar el carácter de David. En un ejemplo que es muy claro. El gran pecado que cometió Saúl, entre todos los errores que se mandó, fue que un día salió a la guerra contra otro pueblo y Dios le había dicho que destruyera todo lo que era del otro pueblo, que no dejara nada. Sin embargo, dice Saúl que el pueblo lo presionó para que dejara vivo algunas vacas y dejara un botín, ¿no? Cosas de valor, ¿sí? Oro y plata, cosas por el estilo. Y después Samuel, cuando vino, le dijo, ¿qué hiciste? Si yo te mandé que destruyeras todo. Yo, no, yo cumplí con la palabra del Señor. No, pero estoy escuchando ovejas y vacas. El pueblo me dijo que deje algo. Entonces, ahí fue cuando Dios desecha a Saúl. Porque Saúl, en su debilidad de carácter, se dejaba llevar por la presión del pueblo. David, con un carácter más firme, no se dejó llevar por la presión de sus hombres cuando le dijeron, David, matalo, Dios te lo entregó en tu mano. Cortale la cabeza, vámonos de acá una vez. Sin embargo, se mantuvo firme. Y esa fue la firmeza que le permitió después tener un reino de 40 años, cuando finalmente todo se resuelve y puede acceder a su trono. Incluso también tenemos que tener cuidado porque muchas veces en la vida nos engañamos a nosotros mismos dándole cierta espiritualidad a las frases como lo hicieron los hombres de David. Dijeron, Dios te lo entregó en tu mano. No tiene nada que ver, yo no lo voy a matar porque Dios me lo entrega. Pero ustedes
Ustedes imagínense la situación de que David hubiera hecho más así, yo lo mato a Saúl, le corto la cabeza y nos vamos para el palacio. Llega al palacio, todo el mundo le entrona a David, porque David tenía mucha fama, era muy querido en todo el pueblo, además se pasaba librando ciudades de los enemigos por todos lados, David. Entonces David se hubiera sentado en su trono y hubiera dicho, qué bendición, ahora sí, estoy en el palacio, ya está, esto de vivir en cuevas, con la humedad, con las ratas que pasan por ahí, no te levantaba más. Sí, qué bendición. ¿Verdad? Básicamente lo mismo que diríamos nosotros si tomamos alguna mala acción para tratar de salir de la situación en la que estamos, y bueno, casi me apuré, lo hice antes de lo que correspondía, no soportaba más, no quise esperar más, ahora ya me libré de esto, qué bendición. Pero no todo lo que parece bendición es bendición. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú que lo que vos decís que es bendición es realmente una bendición? Bueno, tenés que dejar esperar un poco más de tiempo a ver qué es lo que acontece en tu vida. Hay un proverbio que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo te puedo asegurar que si David hubiera matado a Saúl, hubiera accedido al trono y hubiera dicho, qué bendición, por fin estoy sentado en el trono, estoy seguro que no hubiera tenido un reinado tan bueno como el que tuvo. Estoy seguro que esa decisión no lo hubiera enriquecido. No solamente enriqueció materialmente, sino como persona, espiritualmente, todo. Estoy seguro que le hubiera añadido mucha tristeza. Yo quiero contarte que tu principal enemigo es tu ansiedad. Y la imprudencia es hija de tu ansiedad. Porque por ansioso cometes imprudencias. Por ansioso luego sos impulsivo. A diferencia de lo que algunos puedan creer, tu peor enemigo, de pronto capaz que en algunas ocasiones no es ni siquiera el propio diablo, sino tu propia ansiedad. Yo te voy a contar algo del diablo que capaz que vos no sabes. El diablo es un ¿qué? Un ángel, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bárbaro, no es Dios. Entonces no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso. No está en todos lados al mismo tiempo, ni sabe todas las cosas tampoco. Los demonios, que también son ángeles, tampoco están en todos lados, ni saben todas las cosas todo el tiempo. Muchas veces nosotros los engrandecemos un poco y nos hacemos trampa solitario, echándole culpas de cosas que no tienen. Te voy a contar un ejemplo. Vos cometés una imprudencia, una impulsividad en algo y te termina yendo mal. Si tú decís, esto es culpa del diablo que me está atacando, vos automáticamente te creés que no hiciste nada malo. Entonces te perdés la oportunidad de revisar que algo mal hiciste para corregirlo, porque la culpa la tiene el otro. Ejemplo que puse al principio del mensaje. Me alquilé el local ese que tengo en la esquina de casa, puse el negocio, me fue espantoso porque no planifiqué nada. Entonces, el diablo atacó mi negocio, porque él sabía que yo, con las ganancias de mi negocio, iba a sembrar en el reino. Entonces, ahí, después de que me recupere de esa caída, voy y pongo otro negocio de esa misma manera, el mismo jeito, como dicen los brasileños, y te veis mal de vuelta y otra vez el diablo que se me atacó. Y a veces le damos una gloria al diablo, pero el tipo no hizo nada, te fue solo mal, te fue mal solo. Entonces, te perdés la oportunidad de decir, bueno, esto es lo que hice mal, lo voy a corregir para no volver a repetirlo, porque total, con eso de que todo la culpa es del diablo, yo no hice nada malo, yo soy una víctima de un tipo que encima está vencido. ¿No? Entonces el enemigo que todavía no está vencido y que tenés que vencer, está dentro tuyo, que se llama ansiedad. Se llama querer hacer las cosas antes de tiempo. ¿Y qué es lo que nos pasa adentro que nos lleva a la ansiedad? ¿Sí? Lo que nos pasa adentro que nos lleva a la ansiedad son nuestras propias emociones. Y para las emociones también hay un remedio que está en Jeremías 17, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. Aquí hay una descripción de prosperidad que está atada al hecho de que el varón confíe en Dios. Y el versículo siguiente dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, engañoso es el corazón. El corazón es la referencia bíblica de las emociones, es el asiento de las emociones para los judíos cuando escribían estas cosas.
engañosas son nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cambian todo el tiempo. Porque hoy nos sentimos de una manera y mañana nos sentimos de otra. Porque hoy nos sentimos agobiados por la situación y entonces si tomamos una decisión en base a esa emoción, vamos a estar tomando una decisión en base a algo que es engañoso y que encima es que perverso. ¿Nunca vieron una escena de novela que dice, ay, yo todavía lo amo porque mi corazón, yo sé que me hace mal, pero mi corazón, es perverso el corazón. Yo sacaría el corazón y pondría algo que bombee sangre más y que no complique más. Pero, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Cómo voy de tiempo? Vamos a ir terminando. La buena recomendación acá es que, para que te vaya bien, como dice el versículo anterior a este, las decisiones que tú tomas tienen que estar basadas en que tú confías en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. David había tomado la decisión de no cometer un mal acto y no matar a Saúl, porque confiaba en quién, en que Dios en algún momento lo iba a resolver y que en el momento en que Dios lo resolviera iba a ser hermoso, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, y confiaba en Dios. ¿En qué? En que tiempo y ocasión nos acontecen a quienes, a todos. Pero si se hubiera guiado por sus emociones, por la asfixia que sentía por la situación que estaba pasando, si hubiera tomado una mala decisión, no hubiera sido bendecido, hubiera tomado una decisión en forma engañada. Vamos a concluir con algunos versículos más que están en la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 13. Dice, el que recoge con mano laboriosa las aumenta, está hablando de las riquezas. En la versión nueva, la versión internacional, dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Luego tenemos Proverbios 20-21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Siguiente. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. De modo que, hermanos, en el mensaje de hoy, la idea es que ustedes mediten acerca de esta historia de David, acerca de esto que nos pasa a todos, pero en general nos pasa bastante seguido. Que sepamos esperar, que sepamos entender lo que está pasando y que sobre todas las cosas, si en algún momento nos hemos tentado a cometer un mal acto para resolver algo, bueno, por eso no es lo que hay que hacer. Porque por más que nos parezca que con ese mal acto resolvemos la situación desesperante y salimos de la asfixia, al final, como es una bendición que proviene de Jehová, no te enriquece. Y no solo no te enriquece materialmente, no te enriquece como persona, no te enriquece intelectualmente, no te enriquece espiritualmente, y te puede añadir tristeza. Puede ser peor el remedio casero que la enfermedad. Entonces meditemos en estas palabras que están aquí en la Biblia, sepamos esperar, sepamos ser pacientes, sepamos sujetar nuestras emociones a la razón a la hora de tomar una decisión. Seamos muy cautelosos con eso, porque cuando tomamos decisiones en función de las emociones, por lo general, bastante seguido, nos terminamos equivocando. ¿Amén? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.